Así que, amigos, llamo crédito infundado al espacio o a las ventajas que se le dan ciertamente a regímenes totalitarios, ¿no? Como el chino, el ruso o el cubano, ¿no? En el caso cubano, que como nosotros todos conocemos muy bien, tenemos un ejemplo en lo ocurrido hace 5 o 6 años atrás, donde Estados Unidos, la administración Obama, le dio toda clase de ventajas al castrismo, intentando de alguna manera que sobreviniera una apertura o algún tipo de cambio favorable al pueblo cubano, y por supuesto ocurrió todo lo contrario. La dictadura se aprovechó de esas ventajas otorgadas por la administración Obama y se dedicó a recoger dinero, a poner en orden sus finanzas, a echar para adelante su máquina represora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se benefició directamente de los convencionalismos, vamos a llamar, de la administración Obama, que buenamente creyó que podía persuadir por las buenas a un régimen totalitario. Pues bueno, esa historia se repite de otras maneras en otros momentos de la historia política mundial, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ya sabemos lo que ocurrió con China a finales de los años 70, ¿no? A partir de la administración Nixon se abrieron las puertas de la economía, del intercambio económico entre Estados Unidos y China, una vez más con ese pensamiento detrás, ¿no? Con esa idea detrás de transformar por las buenas a un régimen totalitario, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Se apostó porque China, a la vez que se desarrollaba, se iba a integrar a un mundo cambiante, a un mundo que avanzaba hacia la democracia, cuando en realidad ocurrió todo lo contrario. La apertura económica se realizó con prácticamente cero apertura política y favoreció y alimentó la maquinaria represiva china, ¿no? Y en general la maquinaria militar china, ¿no? Y la economía, por supuesto, de este gigante asiático se extendió a otras partes del mundo, la influencia, etcétera. Es decir, los chinos comunistas supieron adaptar muy bien el régimen a los cambios económicos que ocurrieron allí. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que hablamos en el sentido del crédito infundado, es decir, que se otorga un crédito, ya sea económico, ya sea político, con el fin de favorecer determinada causa. En este caso hablamos de Estados Unidos, es el ejemplo que ahora está ocurriendo con relación a Rusia, ¿no? Y la falta de perspectiva en el sentido de mantener posiciones ganadas con mucho esfuerzo, con muchas vidas, con mucho dinero en el mundo, ¿no? Es decir, cuando se retiran fuerzas militares de ciertas posiciones claves en el mundo, ya sea en Europa, ya sea en Oriente Medio, cuando el discurso gira en torno a un atrincheramiento en lugar de una expansión, corremos el tremendo peligro de ceder en un espacio que es vital, ¿no? La democracia en este mundo que avanza a tropezones y donde las dictaduras son tan comunes y donde lo represivo prepondera, hay que tener mucho cuidado porque a fin de cuentas el espacio lo va a ocupar otro que puede ser un régimen totalitario, una dictadura, incluso antinorteamericana. Es decir, no pensemos que porque por ahorrarnos un poco de dinero retrocediendo, vamos a ganar algo. Al contrario, podemos perder mucho. Porque, amigos, hay que entender que el espasmo imperial ruso, el espasmo del nacionalismo imperial ruso, como mismo del comunismo chino, que también es profundamente nacionalista, ambos tienen una raíz nacionalista muy fuerte, ¿no? Como era de esperar. Estos nacionalismos, la expansión de estos nacionalismos tienen sin duda mucho que ver con la bulia y la irresponsabilidad de un Occidente y en los últimos años de un Estados Unidos que se retira de cierta manera de la escena internacional
desde una especie de idealismo nacionalista que no se ajusta a la realidad de los tiempos que vivimos, ¿no? No se puede pretender que te retires de la escena internacional o dejes de colaborar profusamente como lo hacías antes con tus aliados de Occidente, y que ese espacio que has desocupado no sea luego rellenado por este tipo de países, ¿no? China, Rusia, sobre todo, ¿no? Que son los predominantes en esta etapa histórica, ¿no? Desde el punto de vista de potencias mundiales o de segundas potencias mundiales, si se le quiere llamar así. Te retiras y tu espacio es ocupado por otros. Nunca ese espacio va a quedar vacío, nunca ese espacio va a quedar como un escenario plural de intercambio pacífico o de intercambio justo, ¿no? Todo lo contrario, va a ser ocupado por otras potencias. ¿Y cuál es la potencia mundial en este momento histórico y desde el siglo pasado? La potencia mundial más justa, más democrática, más libre, más ejemplar, digamos, Estados Unidos, sin duda alguna, ¿cierto? Si esa potencia, que con todos sus errores y todas sus dificultades y todas sus contradicciones sigue siendo la más ejemplar en el mundo, si esa potencia mundial, Estados Unidos, se retira del espacio internacional, deja de influir en el espacio internacional de manera directa y preponderante, ese espacio va a ser ocupado siempre por otras potencias, y esas otras potencias, por desgracia, son potencias imperiales destructivas, profundamente nacionalistas, como es el caso chino y el caso ruso. De manera que es una tontería absoluta dejarles el espacio libre a estos países. La respuesta no puede ser una contracción. La respuesta siempre de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, debe ser una expansión. La única manera que tiene el Estado de Derecho, que tiene la democracia de sobrevivir, es expandiéndose, no retrocediendo. Y esto, por desgracia, ha sido un error de esta última administración en Estados Unidos, no retroceder en el mundo o aplicar políticas de encogimiento que no conducen a ninguna parte. En este sentido, es muy peligroso todo este proceso de, por un lado, el proceso chino de expansión económica y expansión naval, vamos a llamarle, ¿no? Y por otro lado, el proceso de expansión ruso, y toda esta cadena de envenenamientos no son más que una señal, toda esta cadena de asesinatos, porque no solo es por envenenamiento, por supuesto, ha habido incluso disparos en la sien, ¿no? Todo este proceso de asesinatos relacionados con la cúpula rusa, con Vladimir Putin, no son más que señales que nos envía el momento de lo que puede venir, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso.